de quinto año, ahora sí vamos a empezar pues a trabajar el nivel 1, los 4 primeros problemitas, ¿sí? Lo que se te pide es de que tengas la guía a la mano, ¿sí? Recuerda que tienes que tener la guía a la mano para seguir la secuencia, ¿ya? En el caso de la pregunta 1, por ejemplo, a ti te da la gráfica, ¿ya? Lo que yo he ido haciendo ya es ir colocando los datos. Por ejemplo, dice, hallar la medida del ángulo ADB, por eso que lo estoy llamando X, ¿estamos de acuerdo? Dice que el ángulo A menos el ángulo C es igual a 24 y te dice que BD es una bisectriz. Entonces, si BD es una bisectriz, pues divide en ángulos sí iguales. Lo estoy llamando alfa y alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien que este dato es bastante importante. Tienes que saber interpretar. Fíjate bien. Hay una diferencia entre el ángulo A y el ángulo C. ¿De cuánto? De 24. Pregunto, ¿quién es el mayor? El ángulo A. ¿Por cuánto es mayor el ángulo A que el ángulo C? Por 24. Entonces, si yo al ángulo C lo llamo teta, entonces el ángulo A es mayor. A es mayor que C, ¿en qué? ¿En cuánto? Que en 24. Entonces, si C vale teta, pues el ángulo A vendría a ser teta más 24. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera hemos aprovechado, pues, ya ese dato, ¿ya? Ahora, fíjate bien que como primer paso yo podría hacer lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Propiedad del ángulo exterior, recordemos el capítulo de triángulos, ¿ya? X es un ángulo exterior, sería la suma de alfa y teta. Entonces yo puedo decir que alfa más teta es igual a ¿cuánto? A X. ¿Estamos de acuerdo? Segundo paso, lo voy a dejar ahí. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, fíjate bien. Yo voy a trabajar en este triangulito que estoy sombreando. En ese triangulito que estoy sombreando, la suma de los tres ángulos, ¿cuánto te tiene que dar? 180 grados. Entonces yo voy a decir alfa más teta más 24 más x igual a 180. Alfa más teta más 24 más x es igual a 180 grados. Pero alfa más teta ya lo tenemos y vale x en el primer paso. Entonces yo voy a decir x más x de una vez, 2x, 24 pasa restando a 180 y sería 156 grados. ¿Estamos de acuerdo? 2 pasa dividiendo y el valor pues de x sería 78 grados. Esa sería la respuesta en el caso de la pregunta 1. Pregunta 2. En el caso de la pregunta 2, fíjate bien que vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, yo voy a sombrear todo este triangulito, ¿estamos de acuerdo? En ese triangulito, si tú te das cuenta, nosotros podemos aplicar una propiedad que trabajamos en la parte teórica. Esto es una bisectriz interior y esto es una bisectriz exterior porque está afuera. El ángulo que forman dichas bisectrices, ¿estamos de acuerdo? Es la mitad ¿de quién? Del tercer ángulo que vendría a ser este. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a recordar un poquito la propiedad, fíjate bien. Bisectriz interior y exterior, ¿ya? Teta, teta. Vamos a hacer lo siguiente. Si este es x y esto vale 40, ¿cuánto vale x? Recuerda la propiedad, que el ángulo formado por una interior y otra exterior era la mitad de este tercer ángulo. O sea, x es la mitad de 40. ¿Cuánto vale x? 20. Si este fuera 140, ¿cuánto vale x? La mitad, 70. Si esto fuera 100, ¿cuánto vale x? La mitad, 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este angulito va a ser la mitad de este, que no lo tengo. Pero de repente, pues por ahí tú lo podrías trabajar, ¿no? Porque mira, fíjate bien lo que nosotros podríamos hacer. Si este es 110, yo podría decir que este vale 70 grados, porque 70 más 110 es 180. Si este es 150, pues yo podría decir que este angulito también vale 30, porque 30 más 150 es 180. Entonces, este angulito que lo voy a sacar con una flechita porque ya no hay espacio, ¿estamos de acuerdo? 70 más 30, 100, entonces este angulito tendría que ser 80 para que los tres puedan sumar 180. Entonces, mira, si este es x, x a qué es igual, la mitad de 40, 20. Este ángulo, ojo, no me refiero a este, me refiero a este, porque es el ángulo que forma la bisectriz interior y exterior. Este es la mitad de 80, ¿cuánto sería? 40 grados. Entonces yo podría decir de manera directa, quinto año, ¿ya? De manera directa, x vale 140.
¿Por qué vale 140? Se entiende, ¿no? ¿Por qué se entiende? Pues que esto es un ángulo llano. Todo vale 180. Si este es 40, pues este será 140. ¿Sí? Pasamos al caso de la pregunta número 3. Fíjate bien que en la pregunta 3 te da la gráfica y yo de una vez estoy aprovechando los datos. ¿Qué decía? Que FE era igual a B, era igual a BE, igual a ED, igual a CD. Por eso que a todos esos lados le he colocado la misma marca. Entonces yo voy a empezar, mira, fíjate bien, trabajando en este triangulito. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un triángulo isósceles, acuérdate, ¿ah? Acuérdate que es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Entonces también le corresponde ángulos iguales. Entonces le estoy agregando variables, alfa y alfa. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien, ¿ah? Si a este lado se opone x, pues a este lado también se opone x, por ser un triángulo isósceles. La propiedad del ángulo exterior, fíjate bien que hace un ratito lo trabajamos aquí, x aquí es igual, alfa más teta, ¿no? Ahora, si esto fuera 40 y 20, 40 más 20, x vale 60. 100 y 10, 100 más 10, 110, x vale 110. Entonces, este es un ángulo exterior de ese triangulito pequeño, yo voy a decir alfa más alfa, 2 alfa. Ese sería 2 alfa entonces, ¿ya? Porque es un ángulo exterior. Ahora, yo me doy cuenta que acá tengo otro triángulo isósceles, porque estos dos lados son iguales. Lados iguales, ángulos iguales. Si este es 2 alfa, pues este también tendría que ser 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Recuerda, a lados iguales, ángulos iguales. Esto de aquí sería un ángulo exterior para mí, fíjate bien, porque mira, sería la suma de 2 alfa con este alfa. 2 alfa más alfa, entonces este angulito es 3 alfa. ¿Sí? Ahora aquí observo otro triángulo isósceles, porque hay dos lados iguales. Entonces estos dos ángulos también son iguales. ¿Sí? Ahora, si este angulito es alfa, pues este angulito también será alfa. ¿Estamos de acuerdo? Porque serían ángulos opuestos por el vértice. Y para mí este angulito sería 2 alfa. ¿Por qué sería 2 alfa? Porque 2 alfa sumado con este alfa me da 3 alfa, propiedad del ángulo exterior. Y luego, para terminar, fíjate bien, no sé, aquí es cuestión de que tú puedas observar, ¿ah? Fíjate bien, el triángulo BF es isósceles porque este lado es igual a este lado. Estos dos lados son iguales, por lo tanto le corresponden ángulos iguales. Si este es 2 alfa, pues yo podría decir que eso también es 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Mire, estamos haciendo lo siguiente. Si a este lado se opone 2 alfa, pues a este lado también se le tiene que oponer 2 alfa, porque es un triángulo isósceles. Ahora, la figurita que yo voy a sombrear, fíjate bien el triángulo ABE, fíjate bien, ¿ya? El triángulo ABE, nosotros sabemos que los tres ángulos deben de sumar 180 grados. Entonces yo voy a decir 3 alfa más 3 alfa más 2 alfa es 180 grados. Ya lo sumaste, ¿no? A ver, de manera directa, 3 alfa y 3 alfa, 6 alfa más 2 alfa, 8 alfa. 8 alfa es igual a 180 grados. Ese 8 pasa dividiendo y bueno, por aquí me parece que vamos a tener dificultades, ¿no? A ver, vamos a simplificar lo más que podamos, ¿ya? A ver, vamos a sacarle, cuarta sería 45 y cuarta sería 2, ¿ya? Entonces me va a quedar alfa, me quedaría 45 medios. Ahora, yo no sé si en las alternativas que está en fracción o está en decimal. A ver, vamos a mirar las alternativas, ¿ya? En el caso de las alternativas, ¿ya? Aquí hay un detalle, que yo aquí estaba hallando alfa. Alfa vale 45 medios, ¿estamos de acuerdo? Pero a mí lo que me pide, voy a colocar por aquí, ¿ya? Lo que a mí me pide es el ángulo, vamos a colocar el ángulo BFE. A mí me pide la medida del ángulo B, medida del ángulo, vamos a colocar por aquí, BFE. ¿Y quién es el ángulo BFE en la gráfica? BFE, ¿quién es? 2 alfa. Entonces yo podría reemplazar el valor de alfa, ¿cierto? Entonces si tú reemplazas el valor de alfa, bueno, la respuesta sería 45. O también lo que podrías hacer aquí de repente, si tú gustas, mira, para que no estés reemplazando, fíjate bien, yo había dicho que 8 alfa era igual a 180 grados, ¿no?
Entonces, como yo necesito 2 alfa, sácale cuarta y cuarta, cuarta 2 alfa, cuarta 45 grados. Entonces ya tengo 2 alfa. ¿Cuánto vale 2 alfa? 45 grados. Y esa sería la respuesta en el problema 3. ¿Sí? En el caso del problema 4, bueno, este problema es clásico de trazos auxiliares. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Primero el dato. Dice que el ángulo A, o sea, este angulito, es el doble del ángulo C. Entonces, si para mí el ángulo C vale teta, pues este angulito tiene que ser ¿cuánto? 2 tetas, ¿sí? Ahora, fíjate bien que el problemita 4 está en forma literal, no hay gráfica. A ver, mira lo que dice. En un triángulo ABC, el ángulo A es el doble del ángulo C. Y aprovecha el dato. Dice, se traza la bisectriz interior BD. Si es una bisectriz, divide en ángulos ¿sí? Iguales. Me dice que el lado BC vale 13, el lado BD, o el lado, perdón, AB vale 8. No le he colocado todavía el lado AB 8, todavía. Ahorita le vamos a colocar. Y lo que me pide es AD. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como a mí me pide AD, a AD lo voy a llamar X. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar ahora sí este problemita. Fíjate bien que cuando hay problemas, ese problemita para empezar no lo vas a desarrollar si no haces trazos auxiliares. Y uno de los trazos auxiliares justamente es lo siguiente, mira. Cuando tú veas que un ángulo es doble del otro, recordemos que había una estrategia, había un trazo auxiliar. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Fíjate bien, lo que yo tenía que hacer era lo siguiente. Yo podría prolongar el lado CA, ¿estamos de acuerdo? Prolongo el lado CA, pero voy a hacer, ¿ya? De que el lado AB sea igual al ladito que estoy prolongando, que lo voy a llamar de repente pues CM. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces voy a completar ahora este triangulito. ¿Estamos de acuerdo? Completo el triángulo. ¿Ya? Entonces, lo que yo acabo de formar es un triángulo isósceles. Se entiende entonces de que este ángulo y este ángulo también tendrían que ser iguales, ¿no? Porque recuerda, lados iguales, ángulos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 2 teta. Entonces no habría otra opción de que esos ángulos sean teta y teta. Teta más teta, ahí está 2 teta. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, si tú te has dado cuenta aquí en el problemita, fíjate bien lo siguiente. El triángulo MBC es isósceles porque tiene 2 ángulos ¿sí? Iguales. Entonces, si estos 2 ángulos son iguales, estos lados también tienen que ser iguales. Entonces yo a este ladito y este ladito pues tendrán que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ángulos iguales, lados iguales. Si el lado BC es 13, pues el lado BM también vale 13. Acuérdate bien que el lado AB, ¿cuánto valía el lado AB? El lado AB por dato era 8. Y como yo tengo aquí un triangulito isósceles, si este es 8, pues este también es 8. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, aquí nos está faltando un pasito más para poder terminar. Fíjate bien. Esto es un ángulo exterior y por ser un ángulo exterior es la suma de estos dos angulitos. Entonces este angulito vendría a ser pues alfa más teta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo lo voy a colocar de esta manera, fíjate bien. O vamos a sacar el triangulito para que tú te puedas dar cuenta, ¿ya? Mira, lo que yo voy a hacer es sacar el siguiente triangulito, ¿ya? Yo con esto yo creo que ya te vas a dar cuenta. A ver, más o menos sería así. A ver, el triangulito que yo estoy sacando, es el triangulito MBD. Tú centras tu mirada en el triángulo BMD. ¿Estamos de acuerdo? Este angulito sería teta y alfa, sería alfa más teta. Este es alfa más teta. ¿Ya? Este angulito D también vale alfa más teta. Entonces yo aquí me estoy dando cuenta de algo, ¿no? Que eso es un triángulo isósceles, porque estos dos ángulos son iguales. Entonces si estos dos ángulos son iguales, los lados que se oponen también son iguales. Pero como el lado BM tiene bolitas, entonces el lado MD también tiene bolitas. ¿Estamos de acuerdo? Ángulos y lados iguales.
¿Cuánto valía el lado BM? Valía 13, por lo tanto el lado MD también tendría que ser 13. Entonces por aquí voy a colocar al lado MD. MD, ¿cuánto valía MD? MD valía 13, ¿sí? Colocamos por aquí. Ahora, por lo tanto, podemos decir, bueno, ¿cuánto vale X? ¿No? 8 más ¿quién me da 13? Sería más 5. Entonces el valor de X tendría que ser 5. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ese sería pues el desarrollo del problemita 4. ¿Estamos de acuerdo? En el siguiente bloque vamos a seguir trabajando los problemas. Recuerda bien que tienes que tener, por favor, la guía a la mano, ¿sí?